Bueno, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta primera clase de la Diplomatura 100 años en Historia de Rosario. Bueno, en primer lugar me voy a presentar, lo mío será breve. Mi nombre es María Celeste Mujica, algunos ya me conocen. Estoy en mi doble rol, tanto de secretaria técnica de la Diplomatura como de coordinadora del equipo educativo del Museo de la Ciudad. Así que bueno, lo que voy a hacer ahora es comentarles brevemente cómo va a ser la dinámica de la mañana de hoy. Están con nosotros hoy los dos coordinadores de esta diplomatura, la doctora Sandra Fernández y el licenciado Nicolás Charles, que les darán formalmente la bienvenida. Y a continuación, Ricardo Valquinta, también el director del Museo de la Ciudad de Rosario, va a darles unas palabras de bienvenida. Luego la presentaremos a nuestra primera historiadora del día de hoy, que es Agustina Prieto, que será la encargada de llevar adelante la primera clase de la diplomatura. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas. Recuerden que cualquier duda o consulta la pueden evacuar a través del mail de educación del Museo de la Ciudad. No duden en escribirnos cualquier duda o consulta que tengan y que a la brevedad les estará llegando el usuario y la contraseña para ingresar al campus virtual. Doy comienzo, entonces, le paso la palabra a la doctora Sandra Fernández. Bueno, ante todo, darles la bienvenida a todas y todos. Para mí es realmente un placer poder inaugurar este ciclo, algo que surgió a partir de una propuesta de Nicolás Charles, pero que, bueno, de alguna manera también plasmaba los antecedentes de colaboración que habíamos tenido ambas instituciones, y me parece que eso es bastante virtuoso para exponer, ya que están articuladas tres instituciones públicas. No es menor en los tiempos que corren resaltar estos aspectos: el Museo de la Ciudad, dependiente de la Municipalidad de Rosario, la Unidad Ejecutora ISIR, que tiene doble dependencia con ISET y Universidad Nacional de Rosario, y por supuesto la estructura de posgrado de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, que nos ha cobijado en nuestra formación a varios de los que estamos aquí presentes hoy. Y esta no es una propuesta menor, tiene que ver con resignificar no solamente de la historia de Rosario en sí misma, sino también trabajar sobre aspectos fundamentales que tienen que ver con los procesos de identidad, producción de conocimiento, su transferencia y los espacios fundamentales ligados a la educación, que tienen que ver no solo con las cuestiones formales, sino también con toda la circulación de conocimiento para justamente propiciar un conocimiento más profundo de nuestras realidades. Así que bueno, para mí es realmente un placer inaugurarlo, haberlo llevado adelante y por supuesto contar con cada uno y cada una de ustedes en esta mañana. Así que bueno, mis mejores deseos y bueno, esperemos que podamos hacer este mismo ciclo en el cierre de la diplomatura. Así que muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Ahora te doy la palabra a Nicolás Charles. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, escuchaba a Sandra. Sandra, te agradezco muchísimo tus palabras y le agradezco a cada uno de los que está. Para nosotros es un trabajo que viene de una continuidad y que tiene mucha relación con lo que recién describía Sandra, ¿no? Esta idea de que lo público se ponga en primer lugar, en donde la vinculación de tres estamentos que trabajan usualmente articulados se fortalezca y de pautas de trabajo conjunto para transmitir, en este caso, lo que es la historia de la ciudad. Les aseguro que con una calidad docente de las mejores del país y de la mejor de Latinoamérica, porque un poco en los tiempos que corren, tomo esa palabra que dijo Sandra, la fortaleza y la resistencia y la necesidad de defender lo público, de defender los espacios de investigación, de defender los espacios, sobre todo de formación, son más que nunca muy, muy necesarios. Y este es producto de eso, digo, de alguna manera este trabajo conjunto que nosotros podemos realizar, cada uno desde el lugar que le toca, es muy virtuoso y seguramente van a tener una experiencia y un trayecto formativo que los va a llenar de conocimiento y van a poder multiplicar muchísimo la historia de la ciudad, porque eso es lo que necesitamos, fortalecer
nuestra identidad, fortalecer los lazos, estar más cerca, estar espalda con espalda, digo, en un contexto de tanto individualismo, el pensar colectivamente, el pensar construir saberes, el construir investigación y sobre todo propulsar de alguna manera la formación, en este caso de distintos periodos de la historia de la ciudad y de la Argentina también, que muchas veces son tomados a nivel nacional de una forma peyorativa o de una forma con una utilización bastante negativa. Desde Rosario tenemos una visión bastante diferente. Hablo en este caso más como subsecretario de Cultura, digo, hoy la cultura tiene que estar en primer lugar, la educación tiene que estar en primer lugar, y creo que esta instancia de formación es muy, muy necesaria y que deviene de un trabajo que venimos haciendo y que nosotros naturalizamos, pero que en este contexto requiere que lo resaltemos conjuntamente, no de manera individual, sino de manera colectiva. Así que les agradezco muchísimo que tengan una excelente diplomatura, que la pasen muy bien, que disfruten y que también aprendan un montón. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Bueno, Ricardo. Hola, buen día. Seguramente reproduciré algo de lo que dijeron los dos compañeros que están aquí. Agradecer este espacio de encuentros, de aprendizajes. Hoy más que nunca celebrar la participación generada a partir del espacio público es un acto de celebración y resistencia. Y este encuentro de aprendizaje y formación sostenido por nuestras tres instituciones del Estado, por cierto, es un hecho maravilloso. Estoy recientemente estrenado, en el Museo de la Ciudad por invitación de Nicolás. Asumí la dirección del Vladimir Mikhailovich, ahí en el Parque Independencia, con un equipo increíble de compañeras y compañeros con quienes estamos pensando el porvenir de estos 4 años de gestión, por supuesto con proyección a largo plazo, pero 4 años de arranque. Y quiero contarles algo lindo en lo que estamos trabajando con las conservadoras, conservadores del museo, los investigadores, los equipos educativos, con todo el equipo del museo. Estamos elaborando una muestra que va a celebrar algo de algunas escenas vinculadas a Rosario y su río, y que ojalá ustedes también puedan ser protagonistas y parte de esto que estamos pensando y pergeneando para la ciudad. Una propuesta que hablará de Rosario en distintas escenas, una ciudad que dialoga con su pasado inclusive aún el más lejano, con aquellos pueblos originarios que tal vez en algún momento estuvieron por aquí, y las historias más recientes. Así que, bueno, nada, el museo va a estar a disposición para que algunas partes del trayecto de la diplomatura puedan hacerse en nuestra casa, en la casa de ustedes, porque nosotros decimos nuestra porque la sentimos propia, pero queremos que sea la casa y trabajamos para que sea la casa de las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos, y en esta instancia ustedes que están aquí en el trayecto de la diplomatura y la puedan habitar recorriendo cada una de sus salas, sus patios, el gran parque que también forma parte del patrimonio de nuestro museo, que es Museo de Todos. Invitadísimas, invitadísimos, tenemos fechas para el 16 de mayo, la inauguración de la muestra, así que a partir de ahí las puertas estarán nuevamente abiertas para que ustedes las puedan habitar, debatir, discutir, acordar, en algunos puntos tal vez desacordar, pero establecer el debate y el diálogo en el espacio público, que es lo que más nos gusta y es el desafío que asumimos como equipo de trabajo. Invitación para todas y todos quienes están aquí, celebrar, como dije antes, este lugar de encuentros y desearles el mejor de los deseos para el devenir de este nuevo trayecto de aprendizaje, porque todos quienes están aquí ya han hecho otros recorridos apasionantes. Veo ahí caras de conocidas y conocidos que han transitado distintos espacios de aprender y siguen renovando la apuesta. Y tengo certeza de que estos aprendizajes siempre regresan a la comunidad. Así que, como dije antes, celebro, felicito y les deseo un muy buen viaje de aprendizajes. Saludos.
Bueno, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Sandra, Nicolás. Y ahora sí vamos a pasar a la presentación de Agustina Prieto, que bueno, es investigadora del Consejo de Investigaciones de la UNR y es exprofesora, reciente exprofesora de Historia Política Latinoamericana en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR. Así que bueno, bienvenida Agustina y bueno, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Seguramente todos estaban esperando encontrar aquí a María Pía Martín, que era quien tenía que dar las primeras clases de este curso. Yo iba a participar en la tercera, pero María Pía está con un problema de salud, así que convenimos en que arrancaba yo. Muchas gracias a quienes han organizado esto, al ISIR, al museo. Gracias. Acabo de dejar de ser profesora e investigadora formalmente, pero esto es una oportunidad para seguir siendo lo que agradezco. La primera parte del seminario, María Pía la tituló La sociedad rosarina en el tránsito del siglo XIX al XX, clericales y anticlericales en una ciudad en continuo progreso, 1852-1900. Y el tramo que iba a trabajar yo y que voy a trabajar, es el tramo, digamos, ligado a los anticlericales, que para esta exposición de hoy voy a ampliar a algo un poco más comprensivo que los anticlericales, que son los liberales. Voy a centrar mi exposición en la cuestión de algo que se denominó en la segunda mitad del siglo XIX, algo así como el liberalismo rosarino o el liberalismo de los rosarinos, o las alusiones que se hicieron a Rosario como una ciudad liberal, y lo que voy a tratar de desarrollar es cómo esta idea que vinculaba a Rosario al liberalismo es una idea que tuvo implicancias políticas sustantivas, digamos, para la organización de todo el aparato institucional de la provincia y de la ciudad. Entonces, voy a partir, digamos, con una cita que seguramente después va a retomar María Pía, porque es de alguna manera lo que une su indagación con la mía. Lo de ella tiene más que ver precisamente con la cuestión de los católicos en Rosario y lo mío con quienes se opusieron a los católicos, pero hay una cita que de hecho yo la tomo de un trabajo de María Pía, que está tomado de un documento secreto de la Iglesia de 1907 y que tiene que ver con el momento en el cual la Iglesia Católica está discutiendo la conveniencia de abrir una sede obispal en Rosario. Entonces, en ese documento secreto se está refiriendo a Rosario y a Santa Fe y dice, contrariamente a sus dos hermosísimos nombres que llevan, son dos ciudades, las peores de la República Argentina después de Buenos Aires. Ellas son el centro de la inmigración, especialmente italiana. Allí, en Rosario, predominan elementos sectarios, socialistas, revolucionarios, anárquicos. Hay un hospital italiano, pero es completamente laico y masón. Existen 12 asociaciones anticlericales, ninguna católica. Entonces, esta es una visión, yo podría decir un poco sesgada, pero es una visión, la visión que tiene, digamos, la Iglesia de cómo es Rosario. Y para remitirnos a los orígenes de este imaginario respecto de Rosario, yo diría que deberíamos ir al momento mismo del origen de Rosario como ciudad. Y entonces le voy a pedir a Sebastián que muestre la primera imagen. Son pocas las imágenes que traje, no lo voy a cansar con eso. Y esta imagen es muy conocida, pero es una de las primeras representaciones de Rosario, y lo que tiene de interesante es de aproximadamente 1852, es que lo que se ve es una ciudad que acaba de ser designada como ciudad muy modesta en su materialidad, son aquellas construcciones realmente precarias y modestas que se ven arriba de la barranca, pero junto con eso lo que se ve es algo que es realmente lo que importa, me parece, que es que en esta imagen tomada desde el río
lo que se ve es una cantidad de barcos de distinto tamaño. Son todos veleros y también embarcaciones más pequeñas, pero esto es lo que está planteando lo que va a ser el devenir de Rosario, una ciudad asociada al río y asociada al puerto, ¿no? A ese puerto en el que muy poco tiempo se va a convertir Rosario. Pero Rosario fue ciudad, y vamos a la imagen 2, Sebastián. Rosario se convirtió en ciudad porque hubo una decisión política. Sebas, podemos pasar a la segunda. Ahí está, una decisión política que involucró a quien está a la izquierda, que es justo José de Urquiza, y en la que esta es una foto muy interesante porque están tres de las figuras más importantes que van a tener que ver con la construcción del orden posrosista, ¿no?, en nuestra región, que son Mitre, Urquiza, y la figura de la derecha, que es la que más nos va a interesar para lo que viene en adelante, para este medio siglo de historia que vamos a recorrer, que es Nicasio Oroño. Porque Nicasio Oroño va a ser una figura presente, una figura muy controvertida, muy polémica, como vamos a ver después, pero es una figura que va a tener, digamos, una importancia sustantiva en, digamos, en empezar a plantear o asociar esta idea de Rosario vinculada con lo laico, con el liberalismo. Y nos vamos a ir ahí nomás entonces a la tercera imagen. Y esta tercera imagen es una imagen en la que lo que vemos son cifras. Y estas cifras son cifras que tienen que ver con resultados censales, pero que también nos va a permitir entender un poco a la figura de Oroño y a todo lo que va a pasar después. En el año 1858 se hicieron 2 censos. Quiero hacer una aclaración. Todas las cifras que están acá están redondeadas, ¿eh? No son exactas, pero son útiles para entender lo que quiero plantear. En 1858, Santa Fe, que es la capital de la provincia, tiene 6.100 habitantes y Rosario, que ha sido declarada ciudad 6 años antes, tiene 9.700. Para el momento en que Rosario había sido declarada ciudad, debe haber tenido entre 3.000 y 4.000 habitantes. O sea que en 6 años ya tenemos, digamos, que ha duplicado, pero muy generosamente, su población. Sí, alguien... Agustina, me preguntan si se podría ampliar la imagen para ver mejor las imágenes. ¿Es posible eso? Yo no sé. No sé si es posible, a Sebastián. A ver si Sebastián lo puede hacer, pero yo de todas maneras voy a ir diciendo. Entonces, en 1869 se hace el primer censo nacional, es decir, prácticamente una década después, y ya nos encontramos con unas cifras que empiezan a sorprender. ¿Por qué lado? Por el lado de la diferencia entre Rosario y Santa Fe, que ya se ha acrecentado. En 1869, Santa Fe tiene aproximadamente 10.600 habitantes y Rosario aproximadamente 23.000 habitantes. Para entonces, esta diferencia ya había empezado a ser planteada como una diferencia que necesariamente tenía que tener consecuencias políticas e institucionales para el ordenamiento de la provincia, porque ya, digamos, a poco andar de este periodo que se llama el de la organización nacional, claramente la capital de la provincia tiene menos de la mitad de los habitantes de esta ciudad que está creciendo de manera muy acelerada. Pero además, cuando se relevó el segundo censo nacional, ya esta situación había sido no solo percibida, no hacía falta que el censo viniera a contar digamos, cómo estaba creciendo Rosario en relación con Santa Fe, sino que además la otra cosa que, digamos, que quedaba claro es que ese crecimiento de Rosario, también el de Santa Fe, pero sobre todo el de Rosario, era un crecimiento que venía de la mano de la llegada de inmigrantes extranjeros.
Entonces, digamos, teniendo en cuenta esa situación, en 1867, quien entonces era gobernador de la provincia, que era Nicasio Oroño, aquel al que hacíamos referencia hace un ratito, toma 2 decisiones. Esas decisiones tomó muchas, pero 2 de ellas son las que nos interesan acá. Una de ellas es la de secularizar los cementerios y la otra es la de establecer el matrimonio civil, digamos, como requisito para ser reconocido como un matrimonio dentro de la provincia. La justificación de Oroño era una justificación que estaba absolutamente ligada a esto que se estaba observando, que era que había una expansión muy notable de la población de origen extranjero. Y esta población de origen extranjero era en parte población que profesaba religiones que no eran la católica. Eran cristianos en abrumadora mayoría, pero no eran católicos. Eran, en estos casos, había un número importante de protestantes. Entonces, lo que va a plantear Oroño es la necesidad de regularizar esta situación y sobre todo de regularizarla pensando en que ese proyecto de fomentar el crecimiento de la provincia era un proyecto que requería de la llegada de mano de obra extranjera. Y esa mano de obra extranjera, para llegar a Rosario, para llegar a la provincia de Santa Fe, no a Rosario, tenía que tener algún aliciente, y un aliciente tenía que ser, por ejemplo, el de que hubiera una garantía de que pudieran profesar libremente su culto, que pudieran ser enterrados en un cementerio, que pudieran casarse, y que su matrimonio tuviera valor legal. No solo porque esta medida era una medida que claramente la Iglesia interpretó como una medida que le iba a quitar poder, porque hasta entonces los cementerios y todo lo que tuviera que ver con el registro del nacimiento, el matrimonio y la muerte de las personas estaba bajo la égida de la Iglesia Católica. No solo por eso, digamos, estas leyes, estos proyectos de leyes, digamos, despertaron, digamos, un gran rechazo en lo que ya en ese momento empieza a ser percibido o llamado como Santa Fe. ¿Quiénes serían Santa Fe? Y lo digo entre comillas. Santa Fe sería quienes gobiernan la provincia de Santa Fe, pero no este gobernador un poco intruso que viene a proponer una medida que, digamos que de alguna manera afectaría a quienes en Santa Fe se sienten identificados con lo que serían los valores del catolicismo y que se sienten también cercanos a la Iglesia Católica como institución. Decía que esta no fue la única razón, porque la razón también fue que venían elecciones, en el 68 se abría un proceso electoral, una manera de, digamos, de establecer parámetros en esa elección termina siendo la cuestión del apoyo o el rechazo a las llamadas leyes laicas, y entonces eso dio lugar, digamos, a que, digamos, los ánimos se caldearan, a que los que estaban en contra de Oroño, con apoyo de la Iglesia Católica, se organizaran, incluso organizaran milicias para rechazar, digamos, a través de las armas, la imposición de estas leyes laicas. Eso hizo, me detengo 2 minutos acá porque tiene algo que ver con lo que voy a decir ahora, eso hizo que el gobernador buscara refugio en la ciudad de Rosario y que a partir de esta búsqueda de refugio de Oroño en la ciudad de Rosario, que era una ciudad con la que Oroño por lo demás tenía muchos vínculos, eso terminó de crear cierta idea de que Santa Fe, desde ese momento, pasaría a ser el reservorio de la tradición, del mundo ligado a lo católico, y que Rosario
pasaba a ser de alguna manera el refugio, digamos, o el cuartel de aquellos que estaban proponiendo medidas que ellos entendían como las medidas básicas y necesarias para lograr, digamos, la expansión de la provincia de Santa Fe en términos económicos, y que del otro lado se percibían como un modo también de limar las bases de poder instituidas en ese momento. Si nos vamos, seguimos acá. En 1887, que es la línea que sigue, lo que vamos a ver es que Santa Fe tiene 14.200 habitantes y Rosario tiene 50.900, 51.000 habitantes, pongamos. Es decir, ya la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe, si alguna duda quedaba, no es Santa Fe, sino que es decididamente Rosario. Una ciudad que además ya empieza a ser considerada como la segunda ciudad en importancia de la Argentina, y una ciudad que además se percibe a sí misma como de alguna manera la encarnación misma del progreso. Y una ciudad en la cual, digamos, sus publicistas, esto es, aquellos que escriben en la prensa, en los censos, en libros, en ensayos, sus publicistas justamente destacan como una ciudad que es una ciudad progresista, pero además dos cosas más dicen de Rosario, se dice de Rosario. Dicen que es una ciudad liberal y que es una ciudad cosmopolita. ¿Qué es una ciudad cosmopolita? Es algo que podemos explicar a través de la imagen que sigue. ¿Por qué es una ciudad cosmopolita Rosario? Porque, ahora vamos a ver en la imagen siguiente, es una ciudad cosmopolita porque, de acuerdo a esta imagen que está incluida en el primer censo de la provincia de Santa Fe, y quiero decir algo acerca de este censo. Este censo fue encargado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, un gobierno al que los rosarinistas consideraban un gobierno enemigo de Rosario, un gobierno que estaba haciendo todo lo posible por ahogar las potencialidades de Rosario. Ese gobierno, sin embargo, es un gobierno que va a encargar hacer un censo. Esta imagen es del censo de 1900, pero de todas maneras recoge datos del 1887, que es a lo que voy ahora. Ese censo de 1887 va a estar dirigido por uno de los publicistas más importantes que va a tener la provincia de Santa Fe, pero que va a tener al mismo tiempo la ciudad de Rosario, y que es Gabriel Carrasco. Gabriel Carrasco, que para los rosarinos es un enemigo de Rosario, porque es de alguna manera como un representante de Santa Fe, pero que Gabriel Carrasco va a ser realmente un gran divulgador de los llamados progresos de la provincia y en particular de Rosario. Dice de Rosario, es el paraíso del trabajador, dice, como lo es la provincia de Santa Fe, porque cualquiera que viene acá consigue trabajo. ¿Y por qué puede conseguir trabajo? ¿Y por qué va a venir acá? ¿Qué tiene de bueno que alguien venga a la provincia de Santa Fe? Sus muy liberales leyes en materia religiosa. ¿Es Carrasco un liberal? Sí y no. Carrasco es un liberal en el sentido que en 1887 entiende que Argentina está encaminada hacia un proceso, digamos, enmarcado en lo que sería la idea del progreso, y que ese proceso, cree Carrasco en el 87, es imparable. Desde ese punto de vista, comparte las ideas de
digamos, los que conocemos como, digamos, los artífices de la Argentina liberal, de la generación del 80, pero Carrasco es católico, es alguien que profesa la fe católica, y es alguien, este católico, que va a decir que una de las claves del progreso santafesino, que dice, lo que hemos crecido es increíble, está en la tolerancia religiosa. Carrasco es un católico que dice, la clave de esto está en la tolerancia religiosa. Entonces, ¿por qué me detengo en la figura de Carrasco? Porque me parece que cada vez que analizamos una figura o un proceso, tenemos que analizarlo en su complejidad y no, digamos, en sus aristas más sencillas o más visibles. Si nosotros nos detuviéramos en los que dijeron, ahora voy a hablar de los rosarinos, entre comillas, de Carrasco en 1890, Carrasco era, digamos, escoria santafesina. Carrasco, sin embargo, fue uno de los grandes publicistas de Santa Fe que va a incluir a Rosario dentro de ese proceso. Es más, Carrasco en 1887, y quedémonos acá porque después quisiera que retomáramos a Carrasco más adelante, Carrasco en 1887 dice que, contrariamente a los que están tan preocupados por la cuestión de los extranjeros, él piensa que no hay que temer a los extranjeros como un peligro, porque dice, la mayor parte de los extranjeros se están adaptando a nuestras costumbres, están trabajando, no es un problema como algunos están pensando. ¿Quiénes son los algunos que están pensando? Aquellos que entienden que la cuestión de los extranjeros, sobre todo en la provincia de Santa Fe, es en 1884 en adelante, 1884, 85, 86, 87, es uno de los grandes problemas políticos y sociales que enfrenta la Argentina. Entonces, ahora sí, me voy a detener en esta ilustración del censo de 1900, porque el censo de 1900 propone esta imagen que es muy interesante y la verdad que es muy, muy gráfica, porque muestra, digamos, a escala, digamos, con un dibujo a escala, digamos, cuál era la cantidad de población que tenía Rosario en 1887 y cómo esa población ha crecido en el año 1900. Esto es, en 13 años, fíjense el área cubierta por la bandera argentina del 87 y el área cubierta por la bandera argentina en el año 1900. Eso creció la población de Rosario. Pasó de 50.000 a 112.000 habitantes. Pero lo que es muy interesante de este mapa, o de estos gráficos, es que estos gráficos incluyen, digamos, qué porcentaje de la población de estos dos momentos de la ciudad de Rosario corresponde a la población extranjera. Y ahí vemos entonces realmente, digamos, la escala, el peso que tiene la población italiana. Tanto en el año 1887 como en el año 1900, la población italiana equivalía en la ciudad de Rosario a la quinta parte aproximadamente, es decir, una de cada 5 de las personas que vivían en Rosario había nacido en Italia. Pero en 1887, Carrasco va más allá todavía y dice, en la ciudad de Rosario viven más extranjeros, los italianos superan en número a todos los extranjeros que hay en la República de Chile. Esto es, los italianos, dice Carrasco, podrían constituir una ciudad en sí mismos, son creo que 11.200, pongamos los italianos,
Y eso podría ser una ciudad. Santa Fe tenía 14.000 habitantes. Los italianos de Rosario superaban los 11.000. Entonces dice, son más que todos los extranjeros que hay en Chile y son un número importante. Dice Carrasco, ¿debemos preocuparnos con esto? En el año 87 Carrasco dice no. Pero están todos los otros que dicen que sí, que hay que preocuparse. Y esta preocupación es una preocupación que tiene que ver no solo con la cuestión de los extranjeros, sino con la cuestión de lo que se va a llamar el carácter cosmopolita de Rosario y el carácter que asociado al cosmopolitismo se asocia o se define como el carácter liberal de Rosario. Porque tanto Carrasco como, por ejemplo, Estanislao Ceballos, en los años 80, Estanislao Ceballos es otro de los grandes publicistas del progreso de la provincia de Santa Fe. Carrasco y Ceballos son rosarinos y también son grandes publicistas, no solo de la provincia, sino de la ciudad de Rosario. Pero para esta altura, para 1887, ya esa expansión tan acelerada de Rosario y tanto más acelerada que la expansión de Santa Fe, había provocado una cantidad de medidas, una serie de medidas que tienen que ver con la organización institucional de la provincia. La Constitución de 1856 estableció que la provincia estaba dividida en 4 departamentos, que había un gobernador, por supuesto un poder ejecutivo, ejercido solo por un gobernador, no había vicegobernador, y un poder legislativo unicameral, solo una Cámara de Diputados. Esa Cámara de Diputados estaba integrada por 6 representantes de Santa Fe y 6 representantes de Rosario. Claro, a poco andar sucedió que esos 6 representantes de Rosario, los rosarinos van a decir, estaban quedando Rosario muy subrepresentada respecto de, la representación que tenía Santa Fe, dado que Santa Fe tenía muchos menos habitantes. Entonces empieza toda una discusión que en principio se va a ver, por ejemplo, plasmada cuando se discuta la ley de municipalidades, que se promulga en 1858, y es una ley de municipalidades que lo que va a hacer es establecer que los municipios que se creen en la provincia, el de Rosario se crea en 1960, no van a ser entidades políticas, que van a ser entidades administrativas integradas por 2 cámaras, por un consejo ejecutor y un consejo legislativo, y que se van a ocupar de cuestiones meramente administrativas. La idea de que en las ciudades como Rosario o en las que se vayan creando, quienes administran la ciudad hacen eso, administrar sus problemas, pero no resolver problemas políticos. Y la otra cosa es que esta ley de municipalidades de 1858 establece algo que en adelante va a ser uno de los temas más conflictivos políticamente de la provincia de Santa Fe, que es que dice que en cada uno de los municipios y comunas tienen derecho al voto los extranjeros. ¿Qué va a suceder? Que en Rosario, a partir de la creación de la municipalidad en 1860, en la década de 1860 y 1870, se va a dar el caso que la mayor parte de los integrantes de los 2 cuerpos legislativos de la municipalidad van a ser extranjeros. Esto es, en las sesiones cada uno hablaba en el idioma que tenía o en el dialecto que tenía. Es una ciudad, esto empieza a ser o se profundiza este problema político. ¿Cómo lo va a resolver Santa Fe? Santa Fe lo va a resolver a partir de la llegada de Iriondo al poder, que es Simón de Iriondo, me estoy refiriendo, que va a ser una de las figuras, si nos vamos a la imagen que sigue, Sebastián, en la imagen que sigue,
yo establecí, digamos, son, de alguna manera, estos son los rostros de los que para Rosario fueron los enemigos principales de Santa Fe, que fueron 5 de los gobernadores de Santa Fe en la segunda mitad del siglo XIX, que son Iriondo, Gálvez, Caferata, Leiva e Iturraspe. Esos fueron los gobernadores que los rosarinos, todavía no llegué a los rosarinos, consideraron como los grandes enemigos de Rosario. Uno de esos primeros enemigos, que es Simón de Iriondo, que es el que está arriba a la derecha, y que va a ser el que va a establecer la alianza política sucesiva de todos los gobernadores de Santa Fe hasta 1912 con el Partido Autonomista Nacional, salvo un brevísimo periodo en 1893, que es el que corresponde a la Revolución Radical de 1893, todos estos gobernadores que estamos viendo acá, más otros, fueron grandes y fundamentales operadores del Partido Autonomista Nacional. Entonces, esto va a hacer que los rosarinos consideren también que Rosario es una víctima del Partido Autonomista Nacional, producto de ese vínculo tan estrecho que tiene esta sucesión de gobernadores con el Partido Autonomista Nacional, que gobierna la Argentina. Entonces, 1872, asume Iriondo y decide la promulgación de una constitución. Esta constitución mantiene el hecho de que en los municipios pueden votar los extranjeros. Iriondo no va a establecer ninguna medida contraria a la llegada de extranjeros, ninguna limitación al ejercicio de la libertad de cultos, ninguna. Sin embargo, todas las menciones de los rosarinos a Iriondo y a todos los gobernadores rosarinos que le siguen, aún los que se identifican con el liberalismo, porque de hecho todos se identifican con el liberalismo económico, digamos, es que son conservadores, que son gente de la iglesia, que son tradicionalistas, que son católicos, o que son como si podríamos decir, como del partido católico, aunque no hay un partido católico, pero que son eso, católicos, y en el mal sentido de la palabra, como que son gente de la iglesia. Mal sentido de la palabra para los liberales rosarinos. Entonces, 1872, gran cambio institucional. Se establece que la provincia va a tener 2 cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, que los 4 departamentos se convierten en 9 y que cada departamento va a tener 2 senadores. Con lo cual, el Senado, el flamante Senado rosarino, está constituido por 18 senadores. ¿Y cuántos senadores tiene Rosario? 2 sobre 18. ¿Y qué población tiene Rosario cuando se promulga esta Constitución? Muchísima. Muchísima más que Santa Fe. Y digamos, es claramente una decisión que tiene que ver con, digamos, crear, digamos, una argamasa institucional que establezca cuál va a ser el lugar de Rosario. ¿Cómo reaccionaron los rosarinos con esto? Pésimo. Fíjense, digamos, los comentarios de la prensa, los argumentos de los rosarinos fueron que lo que buscaba esto era precisamente dejar sin representación política legítima o disminuir prácticamente a la nada la de representación política de Rosario en el Senado. En 1883 se establece una nueva reforma y esta reforma establece que las ciudades van a tener intendentes electivos, que cada ciudad va a poder elegir su intendente. ¿Un intendente que se va a dedicar a cuestiones políticas? No. Las cuestiones políticas de la ciudad van a estar en manos de un jefe político departamental. ¿Quién designa al jefe político?
el gobernador, es el representante del gobernador en cada uno de los departamentos. Departamentos que hasta 1883 siguen siendo 9. Y acá, más o menos para la época de la promulgación de la Constitución, es cuando empieza a tomar cuerpo cada vez más, no solo en Santa Fe, sino en la por ejemplo, en la caja de resonancia va a ser el Parlamento Nacional Argentino y la prensa nacional, la discusión respecto de qué pasa con los extranjeros y qué pasa en buena medida con los extranjeros de Santa Fe. Yo les decía, Carrasco decía, contrariamente a los que están preocupados, a los que temen, yo diría de no temer. Él dice, no hay que temer, pero aún así dice, los italianos de Rosario podrían constituir por sí mismos una ciudad, y no lo dice, pero podemos concluir, una ciudad casi tan grande como Santa Fe. ¿Por qué es un problema? El problema que se empieza a plantear, uno de los primeros que empieza a poner en cuestión el tema de los extranjeros y de lo que en esa época se llama no solo la cuestión de los extranjeros, sino la cuestión del cosmopolitismo, es Domingo Faustino Sarmiento, que había sido uno de los grandes promotores de la inmigración extranjera. Pero a principios de los 80, Sarmiento está decepcionado, y su decepción es política, porque él dice, esperaba que los extranjeros se nacionalizaran para votar y que con sus ideas progresistas o más civilizadas ayudaran a civilizar la política argentina. Esto no está sucediendo. A los extranjeros no les interesa la política argentina, no se nacionalizan, no hacen política, y empieza a partir de ahí un giro que va a terminar en Sarmiento incluso con menciones cuasi racistas hacia ciertas comunidades extranjeras, ya las había tenido, digamos, respecto de la población nativa, y ahora va a empezar a girar respecto de ciertas actitudes, por ejemplo, de la comunidad italiana. Pero ¿quiénes discuten esto y por qué lo discuten? ¿Y a raíz de qué? ¿Cuál es el problema de los italianos? Extranjeros hay muchos, hay muchas comunidades. Después vienen los españoles, los franceses, los ingleses, etc. Pero ¿cuál es el problema de los italianos? La legislación italiana establece que los hijos de italianos tienen la nacionalidad de los padres, no importa dónde hayan nacido. Esto es, si alguien nació en Esperanza, si una pareja de italianos tuvo hijos en Esperanza, sus hijos para la legislación italiana son italianos. Si nacieron en Rosario, lo mismo, si nacieron en cualquier localidad, lo mismo. Entonces, una de las discusiones que se empieza a dar es, ¿y si de pronto cualquiera de estos países entra en guerra? Entra en guerra Italia, entra en guerra Argentina. Argentina entraba en guerra con Italia, por llevar las cosas al extremo. ¿De qué lado pelearían? ¿De qué lado estos italianos se posicionarían? Y acá hay algo de lo que dice Carrasco, que es algo que tiene todo el mundo en cuenta, y Carrasco dice, ¿no? La cuarta parte, la quinta parte de los rosarinos nacieron en Italia. Dice, pero en realidad entienden y se comunican en sus familias en italiano la mitad de los rosarinos, porque esa población italiana se ha reproducido, tuvo hijos, tuvo descendencia, y no solo que esos niños son italianos y no se nacionalizan, sino que su lengua es el italiano. Y entonces, por supuesto, esto da lugar a una gran discusión de los años 80, y que esa gran discusión de los años 80, de la primera mitad de los años 80, tiene que ver con qué hacer con estos extranjeros que, sin duda, son los artífices, y eso lo dice todo el mundo, católicos, liberales, quien sea, todo el mundo lo dice, son los artífices del innegable progreso económico de la Argentina,
pero a su vez no sabemos cómo actuarían en una situación, por ejemplo, de conflicto. ¿Quiénes son? Entonces, el tema va a empezar a centrarse en la cuestión, por ejemplo, de las escuelas de Santa Fe. Porque los italianos tienen escuelas donde sus niñitos, que para Italia son italianos, aprenden en italiano. Son las escuelas de las comunidades italianas, y también hay otras escuelas, pero las otras escuelas en las cuales se enseñan otros idiomas importan menos porque no son tantos. Los italianos son lo que importa. Entonces empieza toda una discusión respecto de qué hacer, de cómo hacer para que esta población que es necesaria, que es importante, son, reitero, los artífices del progreso, esta población se integre, se nacionalice. Y acá la clave va a ser contraponer a esas escuelas, que en esa época no se llaman escuelas privadas, sino escuelas particulares, de las colectividades extranjeras, una educación pública. Esto es, que todos los niños, que todas las niñas, nativos o extranjeros, tengan una educación común. Y eso es uno de los argumentos que va a estar en la base, por ejemplo, de la promulgación de la ley 1420, que todos sabemos es la ley de educación laica, obligatoria y gratuita. Pero hay un problema con la ley 1420, y es que la ley 1420, que se promulga en 1884, es una ley que rige para la capital federal y los territorios nacionales, y después cada una de las provincias tendrá que ir discutiendo si, si la reglamenta, si la adapta, si la acepta, etc. Entonces eso va a ser otro tema. Por eso es que la cuestión de la educación es una cuestión que se discute más allá de la promulgación de la ley en 1884. ¿Cómo se discute esto en la provincia de Santa Fe? Esto se discute en la prensa de una manera muy agresiva. ¿Por qué de una manera muy agresiva? Porque van a haber una cantidad de adjetivos, de calificativos, que de acuerdo, si están en boca de los rosarinos, van a ser, condiciones positivas, condiciones laudatorias. Entonces los rosarinos van a decir, sí, somos cosmopolitas. Y somos cosmopolitas, ¿por qué? Porque hay una cantidad de leyes liberales que han permitido que lleguemos todos, que profesemos libremente nuestros cultos, si queremos profesar algún culto, y entonces lo que hay es como una especie de imbricación absoluta entre el cosmopolitismo y el liberalismo. En el caso de, entre comillas, los rosarinos, con una connotación absolutamente positiva. Sí, van a decir, somos cosmopolitas, somos liberales, somos rosarinos. En cambio, por el lado de Santa Fe, lo que va a haber va a ser una caracterización muy agresiva en la prensa, por ejemplo, reitero, o en discursos públicos, respecto de el llamado liberalismo y el cosmopolitismo de Santa Fe. Entonces va a haber, por ejemplo, van a haber situaciones que van a provocar grandes debates en la prensa. En general, por frases atribuidas porque no aparecen escritas todas en algún lado, atribuidas a los gobernadores santafesinos enemigos de Rosario. Por ejemplo, se dice que el gobernador Gálvez habría dicho respecto de los extranjeros: tienen las ideas más extrañas, el goce sexual es mercadería, apalear a los hijos es parecerse a Dios, la blasfemia es forma de la elocuencia, la lealtad mercenaria una virtud teologal. No comprenden las ventajas de la ciudadanía, pero adoran a sus fetiches patrióticos.
Esto, no obstante, se nacionalizan por 50 centavos y en todos los casos de guerra están dispuestos para el enganche sin preguntar el partido. Esto que fue, digamos, dicho supuestamente por el gobernador en el año 88, tuvo un gran impacto en Rosario y la prensa rosarina de entonces, básicamente el diario El Municipio, el diario La Capital y otros diarios menores, dijeron de todo del gobernador y de esos dichos. Y en el decir de todo, fueron definiéndose como lo que ellos llamaron los rosarinos, ¿no? ¿Y qué somos los rosarinos? Somos orgullosamente todo aquello que todo aquello de lo que se nos hace objeción. Somos cosmopolitas porque nacimos en el extranjero o porque vinimos a trabajar acá, pero también nos sentimos rosarinos. Somos liberales y la cuestión del liberalismo está en los dos casos completamente atada a la cuestión del cosmopolitismo. La cuestión del liberalismo también en esta época es una cuestión que en términos de su significante es una cuestión, digamos, que tiene sus dificultades, ¿no? Porque si el liberalismo, digamos, es entendido siempre por Santa Fe, por decirlo de algún modo, y por Rosario, nuevamente entre comillas, como algo relativo a la tolerancia religiosa, a la aceptación de todos los credos, hay otra cuestión que tiene que ver con lo que después, digamos, más adelante en el tiempo, va a ser ya indiscutiblemente identificada con el liberalismo, que tiene que ver con, por ejemplo, la libertad de mercado, y con la libertad de mercado están todos de acuerdo. Y también están de acuerdo, todos quienes están de acuerdo con esta idea de la libertad de mercado, de que para que la libertad de mercado funcione, tiene que haber un Estado que cree unas condiciones mínimas. Un Estado que se ocupe de la seguridad, un Estado que se ocupe de la educación, ¿no? Por eso, digamos, un Estado que se ocupe de establecer cómo se van a construir los medios de transporte que posibiliten el desarrollo de la economía primario exportadora. Esto es, dónde se van a hacer puertos, quiénes van a construir los puertos. Va a ser el Estado el primer promotor de la construcción de los ferrocarriles de la provincia de Santa Fe, y por eso quien va a venir a la inauguración del ferrocarril que va a unir a Rosario con Córdoba va a ser Bartolomé Mitre, que era uno de los que estaba en la segunda imagen que mostramos. Entonces, hay algo ahí, es como que liberales somos todos en un aspecto, pero en otro aspecto, en esto que tiene que ver lo de cómo entender la cuestión de la tolerancia religiosa y la cuestión del cosmopolitismo, ahí es donde ese concepto hace ruido, ahí es donde eso puede ser objeto de distintas interpretaciones. Por ejemplo, la prensa rosarina se ríe, ¿no? Un poco de Gálvez, o se ríe también de Iturraspe, porque dice, se dicen liberales, pero sin embargo critican el cosmopolitismo rosarino. Se dicen liberales, pero sin embargo, digamos, no respetan ese liberalismo ligado a la libertad de pensamiento, que sería la característica propia de Rosario. Entonces, tenemos acá una situación que es que en los 80 este tema se discute mucho. Es un gran tema, digamos, que uno puede seguirlo a través de la prensa, pero a través, por ejemplo, de textos que ya mencioné, en los que se hace referencia a la cuestión ¿no? de esta asociación de Rosario con el liberalismo o el cosmopolitismo, como por ejemplo todo el texto, el fabuloso texto introductorio que hace Gabriel Carrasco al censo de 1887, o lo que escribe Carrasco, los textos, la descripción geográfica y estadística de Carrasco sobre la provincia de Santa Fe, o la región del trigo, de Estanislao Ceballos.
son textos donde esta cuestión está. ¿Qué es lo que es importante destacar de estos textos? Es que en ninguno de estos casos, digamos, se asocia a Santa Fe solamente con el atraso. Digamos, por ejemplo, Estanislao Ceballos describe a la ciudad de Santa Fe y dice que la parte antigua de Santa Fe, la parte de la ciudad vieja, realmente parece un convento derruido además, ¿no? Una ciudad que digamos, como que está, que es una ciudad derruida, silenciosa, solo se escuchan las campanas. En cambio, dice, hay una zona nueva de la ciudad de Santa Fe que es la que progresa. ¿Cuál es? ¿Dónde están los extranjeros? ¿Dónde están los italianos? ¿Dónde están los otros? Dice, hay una parte de Santa Fe que es distinta. En las menciones rosarinas a Santa Fe, a esa parte moderna de Santa Fe, no hay ninguna mención. Siempre que los rosarinos de pura cepa mencionan a Santa Fe, ¿qué destacan? La cuestión de que solo se escuchan las campanas, de que se duerme todo el día la siesta, de que después de la siesta, antes de la siesta y después de la siesta tampoco se trabaja, a diferencia de Rosario, donde, según las descripciones que hacen los rosarinos de Rosario, lo único que hace la gente de Rosario es trabajar, 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 trabajar. Y ese es uno de los argumentos por los cuales dicen, Rosario es un centro laico. ¿Por qué es un centro laico? ¿Es porque la gente no cree en nada? No, no es que no crea en nada. Es que no tiene tiempo para la vida contemplativa. En Santa Fe, en cambio, se pasan que las horas de la misa y de esto y de lo otro, se pasan el día contemplando a Dios. En Rosario no hay tiempo para eso. En Rosario se trabaja. Por eso empieza esa idea también a tener cada vez más pábilo esa idea, que después va a quedar consagrada en las palabras de Juan Álvarez como la hija de su propio esfuerzo. ¿Por qué su propio esfuerzo? Porque sin decirlo, Santa Fe es de alguna manera la que aprovecha todo eso que genera, esa riqueza que genera Rosario y que a través de los impuestos va a parar a Santa Fe. En cambio, Rosario no. Rosario trabaja y reiteramos. Entonces sumamos a que Rosario es liberal y es cosmopolita, y que es cosmopolita porque es liberal o viceversa, que además es una ciudad productiva. Y Santa Fe, que es para los rosarinos básicamente una ciudad improductiva, una ciudad contemplativa. Dicho críticamente, esto de que es una ciudad contemplativa. Bueno, este creyendo que se va dando entre Rosario y Santa Fe en los años 80, es un creyendo que estalla en 1890. Porque en 1890 se da una reforma constitucional y esa reforma constitucional establece dos cosas, o tres cosas, que en Rosario van a provocar una reacción realmente muy negativa. Una, los departamentos pasan de 9 a 18, ¿no? Rosario tiene para ese entonces 95.000 habitantes y está representada con solo 2 senadores de los 36 que pasa a tener a partir de ese momento el Senado. La otra, se quita el derecho a los extranjeros a votar en los municipios y en las comunas. Y la tercera es que esa medida que prácticamente no había llegado a tener vigencia efectiva, que es la que establece que los intendentes de cada ciudad van a ser electivos, se suprime y los intendentes serán designados lo mismo que el jefe político por el gobernador. Por lo tanto, Rosario queda más subrepresentada que antes, cuando ya Rosario estaba enojada, en el Senado, pero además sus máximas autoridades, que son el intendente y el jefe político, son designados
por el intendente. Esa situación va a ir generando, digamos, ¿cómo se diría? Unos disparos de pólvora en la prensa. Me refiero a la prensa porque la prensa es el medio de comunicación de la época, ¿no? Que va a ir escalando en violencia, que va a ir escalando en agresividad a lo largo de 1890, 91, 92, y que va a alcanzar, yo les diría, uno de sus momentos más álgidos, su punto álgido probablemente, en la revolución, en la llamada Revolución Radical de 1893. Vamos a pasar entonces a la imagen siguiente, y en esa imagen siguiente nos vamos a encontrar con tres figuras que eran de Rosario, que son a la izquierda el muy joven Lisandro de la Torre, a la derecha arriba Serafín Álvarez y abajo Isidro Aliau. Lisandro de la Torre había nacido acá, era argentino, pero tanto Serafín Álvarez como Isidro Aliau eran españoles, no habían nacido en la Argentina. Y en el medio está Leandro N. Alem. ¿Por qué me interesa Leandro N. Alem? Porque es lo que va a unir de distinta manera a estas tres figuras en 1893, y porque además esa postal es una postal que en su texto dice: Dr. Leandro N. Alem, Buenos Aires 1890, Rosario 1893. Y es porque Leandro N. Alem tuvo una gran incidencia, un gran protagonismo personal en la segunda de las llamadas revoluciones radicales de 1893. 1893, voy a tratar de ser lo más sintética posible, fue un año de mucha conflictividad en la provincia de Santa Fe. Empezó con una serie de cuestionamientos a colonos de varias colonias agrícolas de la provincia de Santa Fe, colonios extranjeros, principalmente de origen suizo, que van a rechazar el cobro de un impuesto, ¿no? El Estado impone un impuesto y ellos dicen: nos negamos a pagar esto. Como el Estado insiste, se van a levantar en armas. Entonces se inicia un ciclo de levantamientos armados protagonizados por extranjeros contra el Estado. Acabo de ver lo que pusieron, repito: a la izquierda Lisandro de la Torre, arriba a la derecha Serafín Álvarez, abajo Isidro Aliau. Ahora voy a volver un poco sobre ello, así que ya los explico un poco. Ese año 1893 es un año, además, donde la prensa, las cosas que se dicen de la prensa, adquieren un grado de virulencia muy grande, y todo tiene que ver con las cosas que supuestamente dijo el gobernador, que si Rosario era una ciudad de gringos, que si los gringos, que si los extranjeros, y básicamente todo tiene que ver con eso, con cómo se sienten los rosarinos frente a esa acusación de extranjeros, de gringos, que se les hace peyorativamente desde Santa Fe. Y acá quiero destacar algo que me parece que es muy importante para la situación de la provincia y de la ciudad de Rosario. Después de todo lo que se discutió en los años 80 sobre la cuestión de los extranjeros, del peso que tuvo la cuestión de las escuelas de los italianos en la provincia de Santa Fe en los años 80, ya, la mirada tan positiva que había habido respecto de la inmigración extranjera en las élites gobernantes argentinas, ya había ido virando a un punto en el cual ya en la década de 1890 son muchas las voces en que dicen: ojo, no dejemos entrar a cualquiera, está bien que vengan inmigrantes extranjeros, pero Europa está mandando la escoria, lo que les sobra, nosotros queríamos otra cosa. Entonces empieza a haber una discusión en la cual, digamos,
la mira está puesta en qué extranjero queremos que llegue. Rosario, en cambio, cuando habla de los extranjeros, habla de nosotros los extranjeros, nosotros los inmigrantes, nosotros la ciudad cosmopolita. Todavía no llegó a Rosario ese discurso tan fuerte que ya está, digamos, impregnando, digamos, las otras miradas. Que la Unión Cívica Radical decide un levantamiento en armas para deponer al gobierno, acusando al gobierno de, digamos, estalla en varias provincias, acusando a los gobiernos de esas provincias de no cumplir con la Constitución Nacional, de vulnerar los principios, perdón, de cada una de las constituciones. Eso en Santa Fe, digamos, va a estallar en 5 provincias, pero sobre todo en Santa Fe, va a tener, digamos, una expresión realmente muy violenta. Y esto va a tener una expresión particularmente violenta en Rosario, ¿no? El 30 de julio, en distintas provincias, reitero, se levantan en armas. Es un levantamiento que tiene que ver, digamos, que en cada provincia tiene su razón de ser, pero en la provincia de Santa Fe, la cuestión de los extranjeros es claramente una de sus principales razones de ser, porque quienes se levantan van a poner en sus proclamas la cuestión de defender a los extranjeros de la agresión, de los ataques, de las medidas de gobierno que van en contra de los extranjeros. A tal punto esto va a ser así, que ya habíamos visto que en el interior de la provincia, en varias colonias, se habían organizado milicias de colonos extranjeros, ¿no? Que en armas se levantan contra el gobierno. Eso había sido en el verano. En julio, en Rosario, la idea es hacer un levantamiento en armas, digamos, controlar las principales instituciones donde están los representantes del gobierno de Santa Fe, que sería la jefatura política, que es donde ahora está el Correo, frente a la Plaza 25 de Mayo, el edificio que todavía no se había hecho, pero digamos toda la zona donde después va a funcionar la municipalidad, que es donde estaban los principales edificios. Y un dato, que es que, por ejemplo, se crea, para esta revolución que quiere deponer al gobernador anti-extranjero de Santa Fe, que en ese momento es Antonio Cafferata, se crea, por ejemplo, un batallón de italianos. ¿Quién preside el batallón de italianos? El joven que está a la izquierda de la foto, que es Lisandro de la Torre, que en ese momento es un militante de la Unión Cívica Radical. Ese levantamiento de Rosario, entre un día y 2 días de lucha callejera, va a tener realmente consecuencias dramáticas. Se estima que murieron 100 personas. 100 personas fue la cifra que dio el diario El Municipio. Nadie opuso una cifra contraria. Se toma esa cifra, 100 personas. 104 creo que son los muertos exactos que se dicen que hubo en ese momento. Rosario tenía entonces 95.000 habitantes y murieron 100. Traslademos esa cifra, digamos, a la actualidad. Aún hoy, esa cifra sería realmente una cifra muy impactante. Bueno, lo que hayan sido 98, 106, 104, que fue lo que se dijo, fue un montón de gente muerta y unos 400 heridos. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo esa virulencia el 93 en Rosario? Yo creo que esa virulencia la tuvo en Rosario porque en Rosario, que fue mucho mayor que lo que pasó en Santa Fe, digamos, llegaron las tropas revolucionarias y depusieron al gobernador. En Santa Fe no hubo, digamos, una masacre como la que hubo en Rosario. En Santa Fe fueron y depusieron al gobernador y establecieron una intervención política, un gobierno revolucionario que duró 21 días. En Rosario no. En Rosario la cuestión de los extranjeros y sobre todo la cuestión contra Santa Fe tuvo, digamos, un peso especial.
Y a tal punto, esto pienso yo que fue así, que, digamos, que dos personas que no eran radicales, como son el abogado y maestro español Serafín Álvarez y el maestro pedagogo español Isidro Aliau, salieron a decir: es el momento de resolver la situación de Rosario. Este momento. ¿Por qué? El argumento de Serafín Álvarez era furiosamente anticlerical. Es decir, era alguien que pensaba que los problemas políticos del mundo, de la sociedad, en todo caso del mundo no, de la sociedad en la que él vivía, de la sociedad que él había dejado, que era la española, y de la sociedad argentina, en gran medida tenían que ver con la Iglesia Católica y con el dominio que ejercía social y políticamente la Iglesia Católica. Esto lo dice Serafín Álvarez, que es el padre de Juan Álvarez, ¿no? Que después va a escribir la historia de Rosario. Muy anticlerical. Pero esta figura, que era muy anticlerical, también había sido alguien muy cercano al PAN. Y por haber sido cercano al PAN, había sido en algún momento también, había tenido algún cargo de funcionario menor en el gobierno de Santa Fe. En realidad, él había estado trabajando en Paraná, él viene a la provincia de Santa Fe porque el gobierno de Santa Fe le da, digamos, la posibilidad de trabajar primero como maestro y después como juez, ¿no? Él va a ser alguien puesto por la justicia santafesina. Pero él, cuando llega a Rosario, él empieza a evidentemente a entender que Rosario encarna, digamos, hay algo en Rosario que permite pensar algo distinto a eso que a él no le gusta de Santa Fe, que es precisamente el clericalismo de los santafesinos. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Serafín Álvarez? Serafín Álvarez, si me dan un segundo, Serafín Álvarez saca un diario para la época de la Revolución, que va a durar muy poquito, que se llama ni más ni menos que El Rosario. Es decir, es un diario que dice: nosotros venimos a defender acá los intereses del Rosario. Entonces, cuando se produce la Revolución Radical, saca una serie de notas, sobre todo una, que es muy importante, que dice lo siguiente: que él desconfía un poco del resultado de la Revolución Radical. ¿Por qué? Porque el Partido Radical tiene dos facetas. Tiene, dos líneas. Una línea clerical y una línea anticlerical. ¿Quién es la línea anticlerical? El señor que está en el centro de la foto, que es Leandro N. Alem. Entonces, él lo que dice es: si Alem fuera a ganar, tenemos que apoyar esto. Si Alem no ganase, estaríamos apoyando a lo peor de esta sociedad. Entonces dice: quizá no les haga falta nuestra cooperación, pero tenemos el derecho y hasta el deber de advertir a los radicales de buena fe, a los que sienten arder en su pecho el fuego de la libertad, que el clericalismo santafesino hará estériles sus propósitos y sacrificios, si no aprovechan si no aprovechan la oportunidad que se les presenta, como no se presentará jamás tan propicia, de poder instalar la capital donde debe estar, en el Rosario. Esto es, Serafín Álvarez dice: la única manera de resolver los problemas que tiene esta sociedad es instalar la capital en el Rosario. ¿Por qué? Porque en Rosario están los anticlericales, los verdaderamente liberales, esta idea del liberalismo asociado al anticlericalismo, etc. Y va a apoyar por lo mismo y va a publicar en su diario una convocatoria que va a lanzar Isidro Aliau, que es un pedagogo, es muy conocido, alguien que ha sido para entonces 3 veces gran maestre de la logia Unión 17, es una figura muy conocida dentro de Rosario, como
precisamente con esto como maestro, como pedagogo, es alguien que ha escrito sobre pedagogía y que también, como Serafín Álvarez, es muy anticlerical. Y porque es muy anticlerical, es muy rosarinista. Entonces, va a sacar un llamamiento que va a ser publicado por 2 diarios, La Razón y el diario de Álvarez, que se llama Pueblo de Rosario, ahora o nunca. Entonces, ¿qué les dice a los rosarinos? Que es el momento. Él, que no es radical, que no tiene una gran confianza en los radicales, dice, es el momento de aprovechar y de hacer que Rosario conduzca los destinos de esta provincia. Unos destinos que no tienen que estar en manos del atraso, de la tradición, de todo lo que según los rosarinos representa Santa Fe, sino en manos de lo que genuinamente estaría asociado a esta idea del progreso que viene de la mano del liberalismo, del cosmopolitismo, etc. Entonces, hasta acá tenemos un poco lo que podríamos interpretar como lo que fueron las esquirlas de esa bomba política que fue en 1890 esa reforma constitucional que le va a quitar a Rosario representación política, el derecho del voto de los extranjeros y la posibilidad de elegir su intendente. Digamos, en parte, solo en parte, pero en parte, creo yo, la revolución del 93 puede ser entendida de alguna manera como una esquirla de esa bomba política que fue la Constitución de 1890. Ahora, a partir de entonces, después del año 93, hay hasta inicios del año siguiente, en la ciudad de Rosario hay estado de sitio, impuesto por las circunstancias, se elige un nuevo gobernador, ese gobernador es un gobernador que forma parte, digamos, del núcleo del PAN. Los rosarinos les parece un horror ese gobernador, que es Luciano Leiva, dicen cosas peyorativas en el sentido de que, por ejemplo, de que sería un indio, digamos, ¿no? En ese lado y comparándolo con otra cosa de los extranjeros de Rosario, etc. Ahora, en el 95, y ya quiero ir un poco cerrando con esto, así después, si quieren, podemos dar lugar a algunas preguntas. En el 95, cuando, digamos, ¿por qué hay un salto tan, voy a plantear un salto tan grande de julio del 93 hasta el 95? Porque en el medio estuvo el estado de sitio, después del estado de sitio hubo una epidemia de cólera, en la cual Rosario estuvo aislada, con el puerto cerrado, etc. Cuando todo eso termina, en 1895, los italianos, como venían haciendo desde 1871, deciden conmemorar el día de lo que sería la nacionalidad italiana, el 20 de septiembre. Lo hacían acá, en todos los lugares donde había italianos, y siempre había sido una conmemoración muy festiva, digamos, que cada vez atraía más público. La del 95 tiene una novedad, que los rosarinos, en solidaridad con los italianos, que habían sido nuevamente agredidos por el gobernador, por un ministro, en este caso era el ministro Alcácer, que según un diario, estando de vacaciones en un balneario de Salta, había dicho que Rosario era una ciudad fenicia. Esa declaración de que Rosario era una ciudad fenicia y que solo le interesaba el tráfico comercial, provocó, digamos, tuvo un impacto, digamos, en este lugar de expresión que es la prensa de entonces, que va a hacer que la juventud rosarina, ¿no? Las que se identifican como liberales, de hecho, un partido liberal que se crea en ese momento, una juventud liberal, decide apoyar el acto de los italianos. Y entonces, ese 20 de septiembre de 1895, el acto de los italianos va a ser un acto realmente multitudinario, porque no solo van a estar los italianos,
sino que además van a participar del acto una cantidad de oradores que no son extranjeros o que son de otras nacionalidades, que van a hablar y ¿qué van a destacar? Van a destacar que ese festejo de los italianos es el festejo más rosarino que uno se pueda imaginar. ¿Por qué? Porque ese festejo, esa conmemoración, digamos, lo que celebra es la entrada de Garibaldi en Roma. Es entonces la derrota del poder papal. ¿Y qué más rosarino que esa lucha contra el poder, digamos, de la Iglesia, contra el poder papal? Y además, ¿por qué esa lucha contra ese poder? Porque en esencia lo que estaba planteando ese héroe de los dos mundos, que era Garibaldi, eran los principios del liberalismo, del progreso, ¿no? Por eso Garibaldi es un héroe prácticamente en Rosario. De hecho, se venden muchas postales y cosas de Garibaldi en Rosario, porque Garibaldi no es solo el héroe de los italianos, sino que es también prácticamente, o es planteado como el héroe de los rosarinos, porque los rosarinos, entre comillas, quiero decir, los que se identifican como liberales, etcétera, etcétera, entienden que tienen algo en común con lo que estaba planteando Garibaldi para Italia y para el mundo, porque Garibaldi no solo había luchado en Italia. Entonces, en respuesta a eso, en el año 96, cuando llega el momento de conmemorar el 9 de julio, los italianos van a decir participar del 9 de julio y el acto ese del 9 de julio de 1896 va a ser un acto en el cual va a haber oradores también del lado de los, digamos, de figuras italianas y etcétera, que lo van a hacer, y de otras comunidades extranjeras, que lo van a hacer precisamente en agradecimiento a esa participación, sobre todo de las juventudes argentinas y de las fuerzas vivas rosarinas, en el acto del 20 de septiembre de 1895. Hasta ahora, entonces, este grupo de gente, este cuarteto que está acá, venía, este trío, porque a Alem lo vamos a sacar porque en el 96 se suicida, pero ese trío que venía ahí, venía, digamos, como representante de un modo de concebir lo que pasaba en Rosario. Hasta que ese mismo año, en agosto, pasa algo que fue inesperado, yo diría, hasta para sus propios protagonistas, y nos vamos a ir a la última de las imágenes, y que es que en Rosario, en agosto de ese año, tuvo lugar la que probablemente haya sido la primera, no, seguramente, la primera huelga general de la Argentina. Fue la primera huelga general de la Argentina, es una huelga, digamos, que en principio se planteó como una huelga solidaria con los obreros ferroviarios de la localidad de Tolosa, en la provincia de Buenos Aires, y que fue tomando adhesiones de gremios en distintos puntos del país. Primero de los gremios vinculados al ferrocarril y después de otros gremios. Ahora, lo que sucedió en Rosario, digamos, por ejemplo, en Capital Federal hubo varios gremios que no tenían que ver con los ferroviarios que adhirieron. Pero lo que sucedió en Rosario no tuvo parangón con lo sucedido en ningún otro lugar del país. En Rosario pararon todos los gremios organizados. ¿Había muchos gremios organizados en Rosario en ese momento? Sí. Era un proceso que venía dándose desde fines de la década de 1880, en la cual habían empezado a organizarse sociedades gremiales, sociedades de resistencia, pero estas sociedades gremiales, sociedades de resistencia, no reconocían una conducción única. No había en ese momento, entre todos esos gremios, un lugar en el que todos participaran. Es más, fue precisamente a raíz de esto que van a armar en esos días calientes de Rosario una organización para poder discutir qué es lo que va a pasar en Rosario. ¿Qué es lo que pasa en Rosario? Que durante 2 días seguro y casi 3 días, después algunos gremios lo prolongan un poco más, Rosario queda parada. Si ustedes ven en una de las imágenes parcialmente, dice Rosario sin luz eléctrica. ¿Por qué?
porque Rosario, que no tenía luz eléctrica en toda la ciudad, pero sí en algunas partes de la ciudad, los trabajadores de la empresa de luz pararon y cortaron la luz. Los trabajadores de la empresa del agua pararon y cortaron, digamos, como se diría, la provisión de agua corriente. Esto fue realmente algo sorprendente. Sorprendente para todo el mundo, porque, insisto, esta huelga no fue una huelga en la cual hubiera unos protagonistas que antes pensaron que este podía ser el resultado. Que esta huelga, como se la llamó para el resto del país la huelga monstruo, que en Rosario se la llamó la huelga grande, que esta huelga podía tener este resultado. Fue una huelga en la cual, digamos, los gremios que organizaron, digamos, decidieron repartir una convocatoria a todos los que se querían adherir a parar tus actividades en determinado momento, y lo que pasó fue que paró todo el mundo. Pararon los panaderos, paró el transporte, pararon todos. Duró poco, hubo mucha represión, duró poco también porque en ese entonces, y por bastante tiempo más, sostener una huelga era muy difícil, porque el que no trabajaba no cobraba, porque la mayoría de los trabajadores eran trabajadores que cobraban por el día, y entonces no se trabajaba, no se cobraba, y entonces si todos paraban, sostener una huelga era realmente muy difícil, porque una huelga se puede sostener si un gremio para, los otros gremios solidariamente pueden organizar, recolectar fondos para sostener a los que no están trabajando. Si paran todos, no. Y eso por lo demás va a ser muy interesante, pero no tiene nada que ver con esta charla de hoy, porque a partir de ahí se va a empezar a discutir en Argentina, a partir de este ejemplo de lo que pasó en Rosario, si la huelga general es un instrumento de lucha adecuada o no. Es decir, paran todos, perdemos todos, paran todos, podríamos ganar todos. Pero eso es otra discusión. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que veníamos hablando antes? Que a partir de este momento, todos esos liberales que estaban tan enojados con Santa Fe, porque Santa Fe decía que acá eran unos gringos sucios, que era una ciudad cosmopolita y que eso era lo peor, que eran... De pronto empiezan a pensar si no sería necesario empezar a hacer aquello que hasta ahora no habían querido ni nombrar, que era controlar quiénes eran los extranjeros que entran a la Argentina. Entonces, los 3 diarios que salían cotidianamente en ese momento, lo que van a plantear es que van a coincidir en 3 cosas. Una, que la huelga estaba absolutamente injustificada, porque aunque los trabajadores la pasaban mal, en la Argentina la situación no era como la de Europa, donde según ellos se justificaba la huelga. La huelga es 1896. La otra es que esta idea de qué hacer con los extranjeros pone un poco en cuestión la cuestión, digamos, esa cosa que todavía existía en Rosario, que era la de plantear eso tan propio del liberalismo, que es la libertad de circulación, es decir, que cualquiera pudiera entrar. Y en esto del cualquiera, la tercera cosa, que es la cuestión de los extranjeros. Los 3 diarios van a decir, tal vez sea necesario establecer una ley que controle no solo quienes entran, sino que permita expulsar a aquellos que de alguna manera, digamos, vienen a romper con el orden social. Con lo cual, para 1896, dentro de ese muy variopinto campo del liberalismo, empieza a meterse como una cizaña, ¿no? Se ponen a repensar las cosas. Pasa lo mismo con el campo de lo que sería algo que está ligado al clericalismo, pero que no se agota en el liberalismo, que es el anticlericalismo. No. ¿Por qué?
Porque ahora el anticlericalismo, que antes era como si fuera lo mismo, decir anticlerical es lo mismo que decir liberal, y ahora hay un problema, porque varios de los que participaron de la huelga, de los que fomentaron la huelga, y de los que ahí en más van a empezar a ocuparse de organizar sociedades de resistencia, de organizar sociedades anarquistas, de organizar el Partido Socialista, son furiosamente anticlericales. Pero ¿son liberales como son liberales estos? No, porque ellos dicen, estos liberales son los dueños de las empresas, los patrones con los cuales tenemos que luchar porque son los que nos explotan. Con lo cual, entra a partir del 96, digamos, ese paraguas tan amplio, tan vasto, digamos, de lo que era esa suerte de liberalismo anticlerical, digamos, que podemos registrar en Rosario desde principios de la década de 1860 hasta mediados de 1890, yo diría que ahí la cosa se empieza a discutir en otros términos. Entonces va a haber un sector, digamos, va a haber toda una discusión que después la van a ver bien con María Pía, porque en esta cuestión la Iglesia Católica sí va a tener algo para decir, algo mucho va a tener para decir. La cuestión del conflicto social va a ser un parteaguas dentro de lo que había sido el modo de percibir esta suerte de batalla simbólica entre Rosario y Santa Fe. La cuestión del conflicto social, lo que ahora hacía era sumar una variante que volvía más compleja toda esta discusión. María Pía con María Pía vamos a ver en las dos clases que quedan cómo, digamos, a partir de algo muy chiquito, que va a ser, por ejemplo, y con esto sí cierro, que va a ser la creación de los círculos de obreros, que son círculos de obreros católicos, que se da en Rosario precisamente días antes de la huelga grande, de la huelga de agosto. ¿Quién va a dar el discurso en los círculos católicos? Que van a ser los que van a tratar de empezar algún control sobre la inmigración. Carrasco. Carrasco, el que 10 años atrás decía no hay que preocuparse por la cuestión de los extranjeros, ya para 1896 Carrasco está diciendo, bueno, no, hay que empezar a organizar, la cuestión obrera es un desafío, y es un desafío en el cual, o frente al cual, tenemos que empezar a actuar. ¿A través de qué? A través de un gran manto protector que dice este publicista de los progresos y de la libertad y de todo, que era Carrasco, puede ser la vieja madre Iglesia Católica. Entonces, ahí quería cerrar un poco. Bueno, quedan unos minutos, si tienen alguna pregunta que hacer. No sé si quieren de a uno o si hay varias preguntas, las formulamos todas y... Bueno, si te parece, Agustina, mira, ahí levantó la mano Mario. No tenemos otras por eso. Levantó la mano Mario. Bueno. Si querés empezar, Mario, preguntando. Sí, me gustaría saber, porque se habló mucho de anticlericalismo. Yo quiero ver si se lo identifica con masonería. Teníamos una presencia de masones importantes en la ciudad. Aquí se habló de Isidro Aliau, que se lo mencionó como masón, pero me refiero, ¿había un número importante de masones en Rosario en esa época? Sí, Mario, perdón, debí haber hablado del tema porque sí, realmente es un tema importante. La Iglesia, digamos, en eso primero que yo leí de 1907, digamos, ese informe secreto de la Iglesia, dice, es una ciudad llena de masones. Y de hecho, es decir, no es que Rosario estuviera llena de masones. Numéricamente, los masones, numéricamente, no eran muchos, pero eran un grupo que tenía una gran presencia pública. En todos los actos públicos, por ejemplo, en cualquier acto público, estaban los masones rosarinos.
Hubo un episodio, gracias Mario por darme la oportunidad de hablar de esto, porque es un episodio que tuvo mucho que ver con la idea esta de decir a Rosario una ciudad masónica, una ciudad liberal. A fines de los años 80, los italianos masónicos de Rosario, o los masones italianos de Rosario, deciden levantar una estatua a Garibaldi. Tenían el apoyo no solo de los masones italianos, sino también de un montón de liberales rosarinos que eran masones o que les gustaba Garibaldi. Encargan la estatua y la idea era poner la estatua donde ahora está el Normal 1 frente a la parroquia Santa Rosa. Entonces el gobierno de Santa Fe, como para instalar una estatua en Rosario había que pedir permiso en la provincia, porque estaba legalmente establecido así, había que pedir autorización. Santa Fe dice que no, y el argumento de Santa Fe es que sería una falta de respeto poner una estatua del masón anticlerical Garibaldi frente a la parroquia Santa Rosa. Empieza una discusión que lo que va a lograr es que haya una gran cantidad de movilizaciones en Rosario, de movilizaciones, de marchas públicas, primero de los italianos masónicos y después de los masones en general y después de todos los que de alguna manera simpatizan con esas ideas a favor de la colocación de la estatua de Garibaldi. Como el gobierno de Santa Fe no cede y no permite que lo pongan en un lugar público, entonces en 1890 la estatua va a estar, habrán visto fotos, en lo que sería la entrada de la Logia Masónica Unión, que ahora es un edificio que no existe más, que está en la Prida al 1000, donde ahora todavía funciona, está la sede de varias logias masónicas, pero no en esa edificación. Entonces, esa estatua de Garibaldi es una estatua que va a ser inaugurada con un acto muy masivo en 1890, y en la inauguración de esa estatua van a hablar los italianos que se definen como liberales, los que son masones, pero también los que no son masones, los españoles que se definen como liberales y que son masones o no son masones, los franceses. Pablo Montini estudió ese tema, el de la estatua de Garibaldi, que la verdad que es un tema muy interesante, porque los rosarinos y los garibaldinos y los italianos y los liberales y los masones, como quiera que los llamemos, insistieron tanto con que querían que la estatua de Garibaldi estuviera en una plaza pública, que finalmente en 1906 la estatua fue trasladada al lugar a donde está ahora, en el Parque Independencia. Y cuando se instala la estatua ahí, ¿quién habla? Habla un intendente rosarino, que es Santiago Pinasco, que había nacido en Rosario, pero que había sido educado en Italia, porque su padre lo mandó a educarse en Italia, que hablaba perfecto italiano y español, que era masón, que era liberal, que era garibaldino, y que ocasionalmente también hablaba en italiano, incluso en actos públicos. Quiero decir con esto que ese grupo de liberales, de anticlericales, de masones, es un grupo. Digamos, si tienen un factor común, es que hay un grupo que es todo eso a la vez, liberal, masón y anticlerical. Pero después, la cosa se hace más compleja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se va a crear otra logia masónica, y esa logia masónica es una logia en la cual, algunas de sus figuras más importantes son anarquistas. Es una logia donde hay socialistas, anarquistas, liberales y un radical como Ricardo Caballero. Es decir, es una logia que entiende que la cuestión social, que la cuestión obrera, es una cuestión de la que la masonería tiene que dar cuenta, a diferencia de la otra logia que, al parecer, no entendía que la cuestión obrera tenía que formar parte, digamos, centralmente de sus objetivos. Ese año, 1906, casi que en ese momento, casi que empieza, es el canto del cisne, porque
entre 1906 y 1908 pasan dos cosas. Una, la estatua de Garibaldi, acto masivo, habla el intendente, todo lo que mencionaba recién. 1908, la Iglesia propone crear un obispado en Rosario, gran movilización en Rosario. ¿Quiénes participaron de la movilización y de un acto que se hizo en un teatro? Todas las figuras que ya vimos antes, Serafina Álvarez, pero también habló un anarquista, también habló una mujer socialista, María Bellino, es decir, todos los anticlericales dijeron, no, un horror, ¿cómo un obispado acá? Un obispado acá sería el atraso, etcétera, lo que decían, lo que ellos pensaban de la Iglesia. ¿Pero por qué fue el canto del cisne? Porque termina ese siglo y empieza un giro que es interesantísimo, que es el que vamos a ver después con María Pía, que es el giro que va a llevar a que en 1921, y también lo vamos a ver con Diego Mauro, que en 1921 de pronto la procesión por la Virgen en Rosario sea masiva, que en 1933, 1934, 1935, 1943 tengan lugar actos que fueron masivos en Rosario y que tienen que ver con, digamos, con la Iglesia Católica, como la entronización de la Virgen, como el Congreso Eucarístico Nacional, etc. Y ni hablar, finalmente, de la inauguración del obispado. Es decir, si durante toda la segunda mitad del siglo XIX, o desde 1860 en adelante, hasta la primera década del siglo XX, ocupan la calle los que se definen liberales o anticlericales en general por distintas razones, eso empieza a ser un giro que no es un giro rosarino, es un giro nacional y es un giro también mundial, es un giro que empieza a darse y que empieza a hacerse evidente en los años 20, 30, cuando se consagra esta idea de que Rosario de pronto puede también hacer un acto masivo para entronizar a la Virgen, ¿no? Y para inaugurar el obispado. Pero ese tema va a ser tema de lo que viene. Agustina, ahí Gustavo pregunta del atentado que sufrió la estatua. Sí, durante los años, yo creo que fue en 1976. Sí, fue el golpe. Fue apenas cuando el golpe de Estado sufrió un atentado, pusieron una bomba, y después hubo todo un proceso de restauración hasta que volvió de nuevo la estatua acá. El obispado, Pablo, creo que se inaugura en el 34 o en el 33, creo que en el 34. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún aporte, alguna pregunta más? Aprovechamos que tenemos unos minutitos que nos quedan. Bueno, quiero mencionar que gran parte de la restauración posterior al atentado la llevó adelante el Museo de la Ciudad. En esa oportunidad, el Popolano, el personaje pequeño que está debajo de Garibaldi, es la figura que mayor, bueno, que sufrió, ¿no? Las esquirlas. Sí. Una cosa de la estatua. Hace, no sé, antes de la pandemia, un gran historiador italiano, que es Carlo Ginzburg, vino a Rosario porque le dieron un honoris causa. Y entonces, con un grupo de historiadores, bueno, entre ellos yo, los llevamos a hacer una recorrida por Rosario y los llevamos a ver la estatua de Garibaldi. Y se quedó muy sorprendido porque, según él, es la primera vez que veía, es un gran conocedor del tema, es la primera vez que veía una estatua de Garibaldi a pie, porque dice que todas las estatuas de Garibaldi son estatuas que son de Garibaldi a caballo, y que esta, no sé, le parecía, cuento un dato de la singularidad de Rosario. Los 5 gobernadores son Iturraspe, el que está arriba a la derecha, es Iturraspe. A la izquierda arriba a la derecha es Iriondo. El del centro es Gálvez. Abajo a la derecha es Leiva. Arriba a la izquierda es Iturraspe. Y abajo a la izquierda es el gobernador Gálvez.
No sé si Gálvez vivió en Rosario. Es probable, pero la verdad que no podría ni afirmarlo ni negarlo. ¿Puedo Sí. hacer otra pregunta? Sí. Con la reforma constitucional de 1890 se dispone que la designación de los intendentes y jefes políticos queda en manos del gobernador. ¿Cuándo se corrige eso? ¿Cuándo pasa a estar la designación de los intendentes por elección popular? Hay un momento muy corto, de cortísima vigencia. Perdón. Mario, lo último que dijiste no... No, la pregunta era sí. Que la reforma constitucional del 90 dispone que el intendente es elegido por el gobernador. Sí. ¿Cuándo se corrige? ¿Cuándo pasa a ser por elección popular? Eso, digamos, hay un muy corto momento, que es el momento de vigencia de la Constitución de 1921, que va a tener vigencia a principios de los años 30, donde ahí debería haber entrado en vigencia esto. Esa Constitución después es destinada y recién... mira, estoy dudando. Me parece que... creo, pero lo confirmo para la próxima, que verdaderamente el primer intendente electo de Rosario, no sé si no fue Usandizaga, porque están las constituciones anteriores, la Constitución del 62, que sí habilita... no, hay alguien. No sé si no es alguien. La Constitución del 62 habilita, pero como está la Constitución del 62, después está el golpe de Estado del 66, después viene la sucesión de golpes de Estado, a mí me parece que no sé si no es Usandizaga, pero me comprometo a confirmarlo que mal, para la próxima clase. Si no es Usandizaga, fue alguien en los años 70. Ahí pregunta Martín Prat. Dice, ¿puede decirse que el eje de los movimientos sociales nacionales anticlericales como el anarquismo europeo encontraron su sede en Rosario? Sí, no solo en Rosario, porque, por ejemplo, expresiones de anarquismo hubo en lugares, en localidades rurales chiquitas, hubo expresiones de anarquismo. Pero la otra cosa que me parece importante decir es que, contrariamente digamos, a esa idea que fue precisamente una de las justificaciones para promulgar la ley de residencia en 1902 en la Argentina, para ese entonces muchas de las figuras más importantes del anarquismo se habían hecho anarquistas en la Argentina. Algunos eran, para empezar, había muchos anarquistas que eran argentinos, que habían nacido acá, pero además otros anarquistas de origen extranjero se hicieron anarquistas en la Argentina. Voy a dar el caso de una figura muy importante de los anticlericales rosarinos, que es el médico español Emilio Z de Arana. Emilio Z de Arana en 1893 era presidente de un club radical, era un militante radical. Y en 1896, 1895 en adelante va a ser una de las figuras más importantes del anarquismo rosarino. Esto es cierto que vinieron muchos... gracias, Pablo Rodolfo Ruggeri. Ahí está. Google siempre lo resuelve todo. Google lo resuelve todo. Pero vuelvo al anterior, Martín. Sí, hubo, por supuesto, en el origen anarquistas que vinieron con esas ideas de Europa, pero también hubo muchos otros que se hicieron acá. Y los trabajos de los últimos años sobre el anarquismo, muchos de ellos precisamente destacan esto.
Pero preguntaste algo más, Martín, que ahora no me acuerdo. ¿Qué diferenciaba la intendente del jefe político? El jefe político es el representante del gobernador en el departamento, ¿no? Es su representante y es, por ejemplo, el que tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con la seguridad, por eso tiene a su cargo la policía, y es el que tiene a su cargo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los procesos electorales. Uno podría, miren, preguntarse, que a mí eso siempre me resulta así como impactante porque me crié enfrente. El edificio donde ahora está la sede de gobierno de Santa Fe, acá frente, el enorme edificio que ocupa una manzana entera frente a la Plaza San Martín, ese edificio originalmente tenía en letras inscrito jefatura política, porque esa era la sede de la jefatura política que incluía a la jefatura de policía. Es el representante del gobernador en la ciudad de Santa Fe. Y el gobierno de Santa Fe decidió hacer un edificio de una manzana entera para asentar su presencia acá. Pero eso también es interesante. Y es eso, es el representante del gobernador en el departamento. Y tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con cuestiones políticas como las electorales y todo también lo que tiene que ver con la seguridad. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Bueno, ya estamos llegando al horario de finalización de la primera clase de hoy. En primer lugar, Agustina, agradecerte muchísimo la participación y todo lo que compartiste hoy con nosotros. La verdad que muy claro, muy interesante. Muchísimas gracias, como siempre. Agustina es una amiga muy cercana al Museo de la Ciudad, ha hecho muchas curadurías para el museo y bueno, siempre espero que también les haya parecido lo mismo, tan clara en la manera de transmitir sus conocimientos. Así que muchísimas gracias, Agus. Bueno, por mi parte recordarles que el sábado próximo a las 10 de la mañana tendremos la segunda clase de este primer seminario y repetirles que por favor no se queden con dudas o consultas porque se las evacuaremos a través del mail de Educación Museo Ciudad. Y bueno, por último, recordar que estén atentos al mail porque les va a llegar un usuario y una contraseña para que puedan acceder al aula virtual donde allí podrán disfrutar del material complementario que tiene esta formación. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por escuchar y espero que les haya servido. Sí, totalmente. Buen fin de semana y que tengan un merecido descanso. Bueno, gracias. Chau, 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 chau.